Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni tan lejos, nuestro punto de encuentro a distancia donde navegamos juntas nuestros 20. Acompáñanos a compartir nuestras reflexiones, opiniones, aprendizajes y experiencias para sentirnos más cerca. Y en el episodio de hoy queremos hablarles de algo bastante como importante que siento que ambas hablamos, tú y yo, mucho, y es cómo cambia lo que uno cree que se sabe todas, mejor dicho, uno piensa que cuando uno está chiquito, pero está como en ese punto de la adolescencia, a punto de entrar a la adultez, que uno dice, bueno, yo voy a hacer esto en la vida, y voy a hacer esto y este es mi plan, y así mi proyecto, y siento que los siguientes, no sé, 10 años después de eso, la vida te cambia, mejor dicho, 180 y es absurdamente frustrante, pero también enriquecedor de cierta manera. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí, yo creo que en realidad, o sea, como cuando uno se gradúa del colegio, uno tiene esta idea vaga de que tiene el plan y el conocimiento de absolutamente todo lo que se viene, ¿no? Entonces, además de, creo que o sea, el autoconocimiento a esa edad, en la mayoría de los casos es prácticamente nulo, porque tú has vivido toda tu vida en esta burbujita, con la rodeado de exactamente las mismas personas, en la misma dinámica, o sea, como que has construido ese ser humano en base a algo tan limitado que en el momento que uno sale al mundo real, por decirlo así, es como, wow, ¿y quién soy yo? O sea, yo creo que ese es el mayor desconocimiento que uno tiene en ese momento, es el quién es uno mismo. Uy, total. Yo siento que el tema de la identidad es un tema muy complicado, o sea, especialmente cuando, digamos que lo que tú decías en el colegio, siento que todo es muy como uniformado, ¿no? Todos tenemos las mismas clases, la misma gente. Obviamente hay ciertos roles, hay ciertos temperamentos, personalidades y hay ciertas dinámicas en el colegio que no siempre son positivas, pero siempre hay ciertas dinámicas y tú tienes como cierto rol, pero eso no significa que de pronto sepas quién eres, tú simplemente estás como cumpliendo roles. Entonces, cuando ya sales de ahí, de esa burbujita, como tú dices, que me parece perfecto, porque yo siento que lo sentí así, como que se me explotó eso y de la nada me enfrenté como contra una pared, me pegué durísimo cuando me di cuenta como no tengo ni idea quién soy, no tengo ni idea qué quiero, no tengo ni idea cuáles son mis planes, y por eso es que de pronto uno a los, no sé, 16, uno dice, bueno, yo voy a ser médico y voy a hacer esto y voy a la universidad y me voy a casar a los 25 y voy a tener hijos a los 26 y voy a tener 7 perros y voy a vivir así y tal, y luego uno se da cuenta que nada de eso pasa. Sí, no, y yo creo que, o sea, como que en serio no tiene tan estructurado y como tanta certeza de esto es lo que voy a hacer y esto es lo que significa mi vida y para esto soy bueno y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo soy, que uno, hasta uno mismo llega a esa frustración de, no, o sea, tengo que ir cumpliendo etapas, e ir cumpliendo logros, y es como esa autopresión demasiado, o sea, es que es bárbara, o sea, bárbara, yo creo que, Uf. eh, y es bárbara no en el momento de llevar a cabo las cosas, sino en ese momento que te vas redescubriendo y te das cuenta que fue pucha, o sea, de pronto esto no me haría tan feliz o de pronto el camino no es así, además de los mil cambios que da la vida. O sea, como yo creo que yo hablaba hace poco con la gente y yo decía como, es que si ustedes me preguntan a mí hace 8 años que me gradué del colegio, eh, evidentemente yo a mis 25 años tenía una percepción totalmente diferente de lo que iba a ser mi vida a lo que es ahorita. ¿Mm? Que me arrepiento, pues no me arrepiento, o sea, yo creo que todos tenemos que vivir lo que tenemos que vivir, así de sencillo. Eh, la vida no se equivoca con nada, pero pues sí es como ese nivel de frustración de, pucha, o sea, como que las metas que yo tenía para este punto de mi vida, como, ¿dónde están? Exacto. Y siento que uno tiene como ahí como dos competencias, entre comillas. Uno como que compite con los demás y compite con las expectativas de uno mismo. Como que me siento constantemente en carrera, no solamente
con obviamente la presión social, que ver que fulanito, sutanito están haciendo esto, esto y esto, y todos los demás están en esto, y por ejemplo en mi caso, que yo empecé una carrera de cero, mucha gente con la que yo estudié en el colegio ya se graduó, ya tienen maestría, ya lo que sea, tienen hijos, están casados, y yo me siento como, pucha, yo estoy estudiando a veces con gente de 17 años en la universidad, y digo, perdí 10 años, o sea, ¿dónde están mis 8 años desde que me gradué del colegio? Entonces está como esa competencia de, sin querer, obviamente, pero siento que es un poco inevitable tener como ese punto de comparación con los demás, pero también con uno mismo, con lo que tú decías, como bueno, si yo hubiera hablado con la mini yo de hace 8 años, ella pensaba que yo iba a estar en un, o sea, yo creo que yo si le preguntara cómo te ves a los 25, ni abate me diría que está como estoy ahora, y a veces me pongo a pensar, ¿será que incluso estaría decepcionada o estaría como, bueno, porque no estás haciendo lo que yo pensé que estabas haciendo, no sé qué? Entonces siento que es un tema un poco de construir eso y saber que uno no está en carrera, ni con otros, ni con uno mismo, porque al final no es un tema de competencia, no es un tema de quién está mejor, quién llega primero, porque aparte no hay como un destino común, como que cada persona tiene un camino diferente que los va a llevar a un destino diferente. Entonces es como de pronto desaprender eso de que, bueno, todos tenemos que seguir un mismo camino. Y yo creo que eso viene mucho de precisamente las dinámicas de colegio, porque a todos nos medían como de la misma manera. De pronto a todos nos medían con notas, o tu único como propósito en la vida era como graduarte del colegio, y como que todo era muy igual para todo el mundo. Y apenas tú sales de eso, no tienes ni idea qué vas a hacer, porque no tienes ni idea quién eres. Y siento que hay algo también que se me hace muy, muy, muy importante ahí, y es el tema de pronto pedirle a los demás ayuda, como, bueno, ¿quién soy? ¿Qué debería estudiar? ¿Qué me gusta? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el plan? Como que uno está buscando todas estas señales en otras personas, en profesores, en papás, en personas de pronto de autoridad, entre comillas, que uno dice, bueno, esta persona debe saber más que yo porque yo no tengo ni idea, estoy perdida, entonces voy a explorar. Y de pronto explorar es la palabra clave ahí, como sería muy sano si a todas las personas no se nos metieran en la cabeza que uno sale del colegio en el ámbito de conocerse y explorar. Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, a mí alguna vez no me acuerdo quién me dijo esto, pero me dijo que los 20 era ese momento donde tú dejabas de ser alguien de y empezabas a ser tú como individuo. ¿Sí me entiendes? O sea, Exacto. dejé de ser el estudiante dejé de ser, o sea, no literalmente, pero como que mi vida no empieza a centrarse a, es que soy el estudiante de, soy el nieto de, soy el hijo de, el hermano de, o sea, como que yo siento que los primeros años de vida, y más que todo como en esos teens, Ujú. nosotros estamos muy cerrados a, es que soy el hijo de Carlos y Marta, entonces como ellos, si me entiendes, como la construcción a ellos, y uno se ve muy a qué le tengo que devolver a ellos, si me entiendes, porque como que mi principal mi principal objetivo en este momento es terminar el colegio y pues cumplir con las expectativas de cierta forma y con los logros que esperan mis papás que cumpla. ¿Mm? Ujú. Siento que salir a los 20 es como y como a la vida real, o sea, esto se empieza a hacer desde antes, o sea, como que siento que en ese punto en el que se gradúa uno del colegio y uno empieza ya como en serio a pensar más en individualmente, como bueno, ¿y quién soy yo? Y sales de ese, o sea, de ser eso a convertirte en ti. ¿Sí me entiendes? A mí eso me Exacto. parece como, uff, o sea, como, porque si tú me preguntas a mí hoy, psicológicamente, físicamente, mentalmente, o sea, como que todo lo que yo era hace 8 años que me gradué del colegio, siento que soy una persona completamente distinta en el 98% de los sentidos, ¿sí? Y eso no fue porque estudió por otro, sino porque me permití por fin, o sea, saliendo de los estereotipos que se habían creado en el mismo colegio, de lo que se creía de mí, por ejemplo, no sé, a mí siempre me ha encantado el deporte, me ha fascinado el fútbol, la Fórmula 1, o sea, yo soy loca con eso. Para mí, en medio de todo, en la época en la que yo estaba en el colegio, yo era como la niña rarita, porque niñas, si me entiendes, o sea, que les guste Sí. este tipo de cosas, además que pues esto sí ha cambiado mucho en los últimos años. Y
por ejemplo, a mí eso me llevó a nunca considerar seriamente qué hubiese pasado si yo me hubiera dedicado a algo que tenía que ver con este mundo deportivo. ¿Por qué? Porque no era algo que se veía comúnmente o que, además que, y gracias a Dios, porque yo digo, si yo no tuviese la capacidad de comprender y como esa inteligencia, por ejemplo, para la ciencia, mi carrera hubiera sido una desgracia completa. Em, pero, o sea, como que también esa capacidad y que me fuera bien y que fuera buena para ciertas cosas me encasilló es que Camila va a ser la científica. Y yo salí al colegio pensando en que el mayor sueño de mi vida era ir y conseguir la cura para algo, ganarme un Nobel en algo. Y fue como, uy, venga, hay otras mil cosas de Camila que yo nunca me permití explorar y con las que ahora me enfrento y quizás cosas de Camila que me llenan más y me hacen sentir mejor que esa Camila científica. ¿Qué cosas crees que te ayudaron a eso? Como qué cosas en tu vida, experiencias o lo que sea, crees que te ayudaron como a decir, bueno, yo puedo salir de esta cajita en la que me encasillé de esas expectativas y empecé a permitirme conocerme? O sea, yo creo que la vida misma me fue llevando a estas cosas. O sea, yo cuando empecé a tomar las decisiones de irme al país, vivir en otros lados, como empezar a entablar relaciones con gente nueva, gente de diferentes culturas, todas estas cosas como que logró salir de pronto cosas de Camila que porque no se había presentado la oportunidad o porque yo ya estaba muy caracterizada en mi círculo social que me manejaba, por ejemplo, en el colegio, porque yo en realidad a los 2, 3 meses de que me gradué del colegio ya estaba en otro país. Entonces, como fue como poder empezar de cero sin las expectativas de absolutamente nadie, a mí sí me ayudó eso. O sea, como que llegar a un sitio donde nadie me conoce y si ya, por ejemplo, yo era supremamente introvertida, yo para mí era supremamente difícil hablar, o sea, como en general. Y esta Mm, situación me obligó a que tengo que hablar, tengo que hacer amigos, porque pues estaba sola en otro país. Ujú. ujú. Y conocí gente muy, muy, muy chévere. Ellos me decían como, por ejemplo, ahorita probablemente si tú le preguntas a una persona, por ejemplo, con las que yo estudié ahorita en la universidad, no, Camila es muy extrovertida, Camila es muy amigable. Yo creo que los del colegio jamás pensarían eso de mí. O sea, jamás. Y creo que tú has visto, por ejemplo, este cambio en mí de que aunque yo siempre he sido amigable contigo, porque de una u otra forma esta amistad ha sido siempre un lugar seguro, ¿sí? Mi forma de Sí. interactuar con la gente ha cambiado demasiado en ese mismo tiempo. Y creo que fue darme cuenta de, oiga, es que Camila también puede ser eso, o sea, Camila no tiene que ser la niña tímida que no habla con nadie. ¿Mm? Exacto. Yo creo que esos cambios son muy importantes, como los cambios en los que tú te desapegas un poco de esas expectativas y esas de pronto identidades que otros te ponen a ti, porque como que uno inconscientemente como que refuerza eso, si a ti toda la vida te han dicho, ay, es que Laura es súper calladita, Laura es súper tímida, Laura es no sé qué, Laura es introvertida, Laura no habla, tú empiezas. Puede que tú tengas un temperamento inicial, que de pronto hay gente más callada. Yo también me considero un poco más callada de lo normal, aunque ahora me estoy dando cuenta que de pronto no, pero yo toda No. la vida pensé eso. Sí. Y pero yo decía, yo por qué me siento, cuando yo me siento segura, porque me siento tan, que yo hablo y opino y me siento tan así y me expreso tanto y yo soy súper expresiva y yo decía como, a mí toda la vida me han dicho que soy yo todo lo contrario. Y siento que a veces cuando uno tiene estos momentos en los que uno se permite decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar como un poco de cero y pues digamos de cero entre comillas porque uno realmente nunca puede empezar de cero, uno nunca puede olvidar como las experiencias vividas, todo es como es todo un proceso de desaprender muchas cosas, de construcción, pero se siente como un antes y un después a ciertos momentos, ¿no? Como que hay esos momentos que uno dice, bueno, me permito y como empezar de cero. Y yo siento que a ti de pronto te sirvió mucho el irte tan chiquita. Yo siento que a mí el haberme quedado en la misma ciudad como 7 8 años más después de eso hizo que mi proceso de pronto se atrasara un poquito más porque yo de pronto, si bien cambié, o sea, ya no estaba en el colegio, estaba en la universidad, también tenía muchos amigos
todavía seguía como con la gente del colegio, como que me costaba mucho ser amigos precisamente por la idea de que Laura es callada, Laura es tímida, Laura no sabe hacer amigos, Laura no es social, Laura no es social. Entonces como que te entiendo en ese aspecto un poco de lo mucho que sirve un como resetear la vida, por decirlo así, decir, bueno, aquí nadie me conoce, yo puedo ser quien quiera ser, yo no tengo como prejuicios, no tengo como un como equipaje emocional o cosas que tenga que explicar o explicaciones que tenga que dar o prejuicios e identidades que otra gente haya construido sobre mí, porque es muy difícil también para las otras personas si tú siempre has sido de una forma intentar cambiar, porque el mismo entorno sigue reforzando esas cosas que tú quieres de pronto cambiar. Yo siempre quise mucho cambiar, ser tímida, porque yo veía a la gente que era extrovertida y yo decía, yo quiero ser así, pero cada vez que lo hacía y recibía de pronto algún tipo como de retroalimentación negativa cuando intentaba hacer algo diferente, enseguida me daba una como ansiedad social Ansiedad terrible social, y me sí. cerraba y era como, no, 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 me siento ridícula, me siento, ¿cómo es esto? No sé qué. Y la pena me ganaba y como que me volvía a meter. Y yo, no, yo tengo que ser así, 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 así. Y ese tema de cambiar, siento que no todo el mundo, pues de pronto tiene la oportunidad de decir, bueno, me voy a ir y voy a empezar mi vida de cero. Entonces, yo siento que también es importante reconocer que a veces uno tiene que intentar hacerlo dentro de su contexto actual, porque tú no siempre puedes decir, bueno, me voy a ir y ya. Pero a Totalmente. veces uno puede decidir hacerlo en el contexto en el que uno está, pero sí es cierto que hay que reconocer que puede ser más difícil, especialmente si no cambias de personas como en tu ambiente. Y yo creo que como cualquier proceso en esos casos, cuando uno, a ver, uno como ser humano siempre tiende a huir, ¿cierto? Y porque, o bueno, a mí me criaron y yo cuando crecí tendía a huir mucho de esos problemas, o sea, como que yo me empezaba a sentir mal y yo simplemente no lo afrontaba. O sea, yo siento que era como, pues sabes que vámonos, yo no sé qué, y yo creo que una de las grandes cosas que a mí me pasó, pues para mí no es un secreto que yo emocionalmente nunca estuve del todo bien en el colegio. O sea, yo creo que yo guardé muchas cosas y sufrí mucho en silencio de cierta manera. Em, y yo tengo que aceptar que una de mis grandes cosas, y yo creo que también una de las grandes razones por las que yo decidí estudiar, y cuando yo dije me voy a estudiar, y es que yo quiero estudiar bioquímica y no veo ninguna otra salida que no sea bioquímica, también fue porque fui, vi como ese escape fácil en el que mis papás, les podía decir a mis papás, me voy. ¿Por qué? Porque pues acá no puedo, esto en Colombia no puedo estudiar bioquímica, entonces, y ese es mi sueño y me quiero ir. Y a ver, en ese momento yo amaba la ciencia, yo todavía amo la ciencia, toda la parte bioquímica, patologías moleculares, me parece increíble. Ya es totalmente diferente que me metí en el mundo y yo dije como, maybe la forma en la que yo quería abordar mi carrera no es la forma en la que quiero abordar. ¿Por qué? Porque ese estilo de vida que lleva no es lo que a mí me gusta, ¿sí? Pero es cierto que uno suele escapar y por ejemplo a mí me pasó en otra situación de mi vida completamente distinta, que yo estaba muy mal y eh, yo intentaba escapar, ¿sabes? Intentaba escapar y por ejemplo mi primera forma de decir fue me voy de viaje. Eh, Llegué al aeropuerto, habíamos comprado mal los tiquetes, todo, y como que Diosito fue como, es hora de que enfrentes las cosas. Y fue muy bonito porque yo siento que cuando tú lo enfrentas en estas situaciones sí puede ser más difícil emocionalmente todo el cambio a lo que te estás enfrentando, pero también hay cierta satisfacción de en esa dificultad todo lo que se aprende y el verte forzado a ponerte a ti primero, ¿sabes? Y el tu bienestar primero. ¿Mm? Ahí va mucho también de la mano la construcción de los límites y todo. Yo creo que todo eso también se construye, o sea, a las personas que crecimos como nosotras, que nunca fue una prioridad poner límites, es como súper importante esos tiempos de dificultad, porque son los que a uno lo hacen darse cuenta como, ya, es momento del cambio, Y a mí ¿sabes? se me hace muy importante como de eso que dices, un poco que algo de tu historia que me parece muy como interesante es que tú intentaste escapar más de una vez
y seguías volviendo a tu casa y luego volvías a intentar escapar y luego volviste, como que la vida te seguía llevando a Colombia, te seguía llevando a Colombia, te seguía llevando a Colombia, como diciéndote, tú tienes que resolver muchas cosas acá antes de poder irte, como que siento que a la hora de uno pensar de pronto irse o empezar su vida, cuando uno lo hace desde la noción de escapar, como tú dices ahorita, como intentar huir de los problemas, huir de esto, querer reconstruirme, todas estas cosas, como que a ti la vida igual te siguió llevando a tu casa y te decía como de cierta forma diciéndote como no, tú tienes que resolver acá, tienes que resolver acá, lo que de pronto aprendiste en ciertas experiencias te va a ayudar, pero acá. Y entonces como que tú seguías volviendo y siento que hoy en día, incluso en el mismo contexto, tú eres una persona completamente diferente, incluso en el mismo contexto en el que te conocieron de una manera completamente diferente. Ahora, pues sí, digamos que yo también creo que sí, gente del colegio me ve, van a decir eso ya quién es, porque yo en el colegio, yo también creo que en el episodio pasado lo comenté, yo era como un pequeño como camaleón, o sea, yo no sabía quién era porque yo me adaptaba al contexto que yo estuviera. Entonces yo no tenía como personalidad realmente, yo era lo que los demás quisieran o yo percibía que quisieran que yo fuera en el contexto y siento que a mí de pronto sí me tocó trabajar bastante en conocerme, así sea como de pronto aislándome. La pandemia fue un factor bastante importante, fue un momento muy difícil para todo el mundo, pero dentro de todo yo digo, algo de la pandemia es que me enseñó a estar conmigo, de cierta forma. Y incluso estando en el mismo país, en el mismo contexto donde yo era una persona diferente, me obligó a decir, ¿sabes qué? Vas a estar 2 años contigo misma hasta que sepas quién eres, yo no sé. Y eso también siento que me ayudó bastante a decir quién soy sin otras personas, quién soy sin expectativas, quién soy sin nada, como esa pequeña pausa de, bueno, vamos a ver qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres hacer, qué no quieres hacer. Y eso también siento que es un factor bastante importante, como aprender uno a estar con uno mismo y, bueno, quién eres sin influencias externas. Sí, total. Em, y sí, yo, por ejemplo, a mí me pasó mucho que llegó un momento, yo siento que uno de los momentos en los que ya más me he enfocado en mí, o sea, no de, bueno, sí, también, pues eso vino con muchos cambios, pero sí fue un poco de aislamiento, de concentrar, de centrarme en mí, ¿sí me entiendes? Y yo no digo, o sea, yo por ejemplo, un error que cometí, que pues a mí no me gusta verlo tampoco como el error de mi vida, porque pues eh, no fue así. Yo la verdad no me arrepiento, o sea, me hubiera gustado hacer cosas diferentes, pero también entiendo que la forma como hice las cosas me llevaron a donde estoy hoy, y hoy estoy bien y hoy soy feliz y hoy veo la vida de una forma muy diferente, incluso dentro de las dificultades. ¿Sabes? A lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, yo sí corté absolutamente toda mi relación con mis amigos del colegio, todo. Obviamente, si me entiendes, hubieron como casos y cosas que pasaron, que yo no manejé bien, que pues, o sea, como que, si me entiendes, como que de pronto hoy la Camila con todos los conocimientos que tiene, hubiera manejado totalmente diferente. Y la forma de yo cuidarme a mí misma de cierto modo y de afrontar las cosas fueron alejándome y cortando cualquier tipo de relación con esas personas. Y yo creo que si yo tengo, o sea, si yo me hablo a día de hoy con una o dos personas del colegio, son muchos, o sea, muchos. Y eh, pero pues entonces, pero también, por ejemplo, en la universidad, en el momento que tuve que centrarme en mí, hacer como ese tipo de alejamiento, ¿si me entiendes? O sea, yo tuve que cerrarme un poco y como centrarme en mí. Obviamente cuando yo salí, creo que pues estaba en otro nivel de madurez conmigo mismo y de las personas que me rodearon, y fue como, mira, esto pasó por esto, esto y esto, y bueno, y o sea, nunca fue como que me desinteresara de ustedes o no quisiera saber nada más de ustedes, pero necesitaba este tiempo para mí, y ya, y eso está bien, y las amistades continuaron, y de hecho tengo amigos muy especiales que hubo esa pausa en la amistad de cómo venía, pero, pero siguen estando ahí. Entonces yo sí considero que, por ejemplo, a ti te obligó la pandemia a estar contigo misma,
pero sí considero que a veces uno tiene que apagar la bulla de alrededor para volver al centro de quién soy yo conmigo, ¿sabes? Sí. Porque siempre, o sea, el ser humano es tan de interacciones sociales que siempre tiende Mm, a identificarse más con, es que Camila es la amiga de Laura, ¿sí? No, sí. Camila es Camila y ya. ¿Mm? Exactamente. Y también eso va mucho en el pertenecer. Siento que nosotros tenemos ese instinto a querer pertenecer a un lugar, pertenecer a un grupo, tener identidad colectiva, tener como esa identidad de, bueno, yo soy un grupo, yo soy una, pues, yo soy parte de este grupo que hace esto. Y eso siento que no está mal, o sea, siento que es bonito y es natural tener como ese sentido de pertenencia y querer y buscar ser parte de un grupo, pero siento que es como la direccionalidad lo que importa. Entonces, yo me encuentro, yo hago esto y por ende busco espacios en los que yo pueda expresar esas cosas en vez de busco dónde hacer y que eso defina. Ahora, es como un poco cíclico porque a veces uno encuentra cosas que de pronto uno no estaba buscando y se vuelven parte de tu personalidad 100%. Es como un ciclo, pero también es importante con el tema de las amistades, por ejemplo, a mí me parece muy como bonito que muchas personas con las que yo me hablo del colegio no son las mismas dinámicas que teníamos en esa época, sino son personas que de pronto me dieron, por decirlo así, la oportunidad de conocerme a mí de nuevo. Es como si nos hubiéramos conocido 8 años después, siendo personas completamente diferentes, y las personas con las que yo hablo hoy de pronto no éramos muy cercanas en el colegio, de pronto nunca habíamos hablado, de pronto lo que sea, o de pronto teníamos una dinámica extraña, y hoy en día una de mis amigas más cercanas del colegio, por ejemplo, es alguien con quien yo no hablaba en el día a día realmente, y después de De acuerdo. muchos años nos dimos la oportunidad de conocernos, de quiénes realmente somos, y ahora tenemos una amistad súper bonita porque fue cuando ya habíamos pasado gran parte de nuestros 20, fue cuando ya habíamos como conocido muchas cosas y eso nos permite como, o sea, no necesariamente uno tiene como que cortar lazos y escapar y todo para poder cambiar, pero también estar con gente que sea receptiva al cambio y que como que digan, oye, de hecho la persona que eres ahora resuena más con quién soy yo. Y eso me ha pasado mucho aquí, que yo siento que he encontrado personas que resuenan con quien yo ya soy. Entonces como que no tengo la necesidad de tener que adaptarme de todo esto. Entonces de pronto mi yo chiquita pensaba como, bueno, tú vas a hacer esto y esto y esto y tienes un montón de planes, pero esos planes de pronto no venían desde un punto de me conozco, sé quién soy y ese es el plan, sino como, bueno, esto es lo que se espera de mí, esto es lo que tú decías de soy hija de, estudiante de, de, eso conlleva un plan de pronto. Y cuando tú sales y te conoces y dices, bueno, realmente no soy nada de eso y soy todo lo contrario, uno empieza de pronto a encontrarse y así a medida que te encuentras y a medida que cambias, cambian tus planes y cambian tus expectativas y cambian tus metas. Y eso me parece espectacular. O sea, yo amo que mi vida haya cambiado tanto, pero si mi yo chiquito estuviera en estos momentos sería como, Laura, ¿qué está pasando? ¿Qué estás ¿Cómo haciendo? así? Espera. ¿Qué estás haciendo? Sí, totalmente de acuerdo. Pero de hecho, y a ver, y obviamente esto no quiere decir que es que la culpa sea de mi papá o de mi profesor o de la gente que me rodeara porque me hicieron ser alguien que no soy. No, o sea, yo creo que cero. O sea, yo igualmente, por ejemplo, mis papás siempre han sido como un apoyo demasiado grande y me han apoyado en absolutamente todo. Y yo sé que en su momento no, o sea, como que en sus habilidades, en las habilidades y en lo como mostraba ser Camila, crearon estas expectativas de lo que esperaban de Camila. ¿Sí me entiendes? Que obviamente ahorita, y una de las cosas más duras de mi realidad, cuando yo dije, bueno, de pronto no quiero ser esa científica investigadora que pensaba y que por la que me fui del país y por la que decidí tomar todas las decisiones que tomé, eh, una de las cosas más pesadas para mí fue el hecho de tener que decírselos a ellos Uy, total. y no saber ellos cómo lo iban a tomar, ¿sí me entiendes? Porque era su plata, era su tiempo y eran como toda esta idea de lo que ellos tenían y por lo que habían ayudado a construir a Camila. Entonces yo decía, yo cómo les voy a decir que no, o sea, que yo ya no, probablemente el sueño más grande de mi vida ya no vaya a ser ganarme un premio Nobel, ¿sí? O sea, como...
Uy, Y, y eso, yo siento que esa es una de las realidades bien fuertes y es como aceptar con las personas que quedan y que son personas importantes, porque si yo me pongo a ver hoy las personas que siguen en mi camino, que conocieron a esa Camila chiquita, o son o mi familia o literalmente ustedes, porque si hay algo muy bonito, por ejemplo, de nuestra amistad, a ver, para contextualizar un poco, Lao y yo somos amigas del conjunto. vivíamos al Nosotros fuimos frente. vecinos, sí, vivíamos al frente. Y nosotros tuvimos la fortuna, hoy en día yo digo, fue la fortuna de que nosotros crecimos en un barrio donde habían grupos de amigos muy chéveres. ¿M? Y éramos muy unidos y todo. Y yo creo que, a ver, el grupo no sigue igual. Yo creo que cada uno creció a su manera, pero sí hubieron relaciones y amistades que pudieron crecer y aceptaron ese cambio, ¿no? Que uno se sienta a hablar hoy y es como, esta persona es totalmente diferente a la que era hace 10 años, pero está bien. Mm. Y eso es muy bonito, porque, y yo digo, mis mejores amigos son eso, o sea, como que son esas personas que absolutamente me han visto en todas las etapas de mi vida. Sabes, que algo que a mí me ha parecido, ahora que dices eso, muy bonito de ese tipo de grupos, es que siento que, obviamente voy a hablar por mí, pero creo que eso también aplica un poco a ti. No teníamos las mejores experiencias en el colegio. Yo me acuerdo que Sí. mi vida social en el colegio no fue la mejor y mi experiencia en el colegio, especialmente como los últimos años, fue un poco caótica. Y yo me acuerdo que yo llegaba del colegio y sentía, uff, por fin, ya como que puedo ser otra persona. Y por ejemplo, tú lo que decías del fútbol, yo siento que tú podías llegar y con ese grupo podías hablar de fútbol, podías ver partidos, podías Esto es culpa, reunirte con tus amigos y te ellos son sentías los en tu culpables de salsa. esto. Y te sentías en tu salsa porque tenías gente con la cual podías hablar de eso. Entonces de pronto después de, o no sé, 8 horas cuando estaba en el colegio, no sé, 6, 7 horas, de estar de pronto reprimiendo muchas cosas, siendo tímida, siendo callada, siendo así, siendo así, llegar a un lugar en el que te sentías segura, fue un privilegio muy grande que siento que yo tuve. Yo me hubiera enloquecido, si no, te lo juro que si yo solamente hubiera tenido la experiencia del colegio, yo me hubiera Sí, no, enloquecido más de lo que me enloquecí. sí, sí, totalmente de Entonces, acuerdo. siento que haber tenido la fortuna de un espacio seguro de pronto ayuda un poco a la formación de la identidad. El problema era que de pronto no se sentía más como un descanso que como mi realidad. Se sentía más como una burbujita a la que yo entraba, en la cual podía de pronto descansar un ratico. Y en ese grupo pasaron muchas cosas, fueron las primeras muchas cosas, fueron primeras amistades, primeras peleas para mí, mi primera traga, mi primer todo fue en ese grupo. O sea, yo siento que Total. fue un grupo que definió bastante muchas cosas de nuestra vida y es como bonito tener eso. Y digamos, en el caso de, ya como reduciéndolo un poco más a tú y yo, que vivíamos tan al frente, me acuerdo que eso era como hacíamos pijamadas, yo te contaba muchas cosas Nos y pasábamos sí, bonais por las ventanas. nos pasábamos bonais por la ventana. E incluso saltando 10 años en el futuro, hace un, no sé, ahora en este momento estoy tomando chai y me acordé de cuando hace nada yo estaba teniendo un día horrible, estaba llorando y estaba teniendo como un ataque de ansiedad muy feo y estaba como, necesito salir de mi casa, necesito como de hecho, esa burbujita y lo primero que pensé fue, necesito ir a tu casa, ¿te acuerdas? Y pasé como, y tuviste como, ¿quieres un chai? Y me hiciste como un chai calientito. Sí, Y me acuerdo. entonces haber encontrado ese lugar, siento que fue una fortuna muy grande y siento que el poder, no solamente, no sé, en el 2008, 2009, sino en el 2020 y pico, yo poder seguir diciendo, si todo se siente demasiado, si todo es muy abrumador, si todo es muy, el peso del mundo me gana, ese grupo o esa persona o esa gente que yo conozco, no sé, ir a tu casa se sintió como un alivio o a veces salir con la otra gente, incluso unos años después se siente como somos como niños todavía, eso es como nos reímos y molestamos y nunca ha habido como juicios y eso siento que fue bastante importante para nosotros como en nuestro desarrollo. Sí, total. Total, y que ha sido o sea, a eso era lo que yo iba cuando hablaba de que es bueno tú crecer y conservar a las personas correctas, ¿sí? Y que Sí. si hay algo que ustedes tienen que tener claro en la vida es que las personas correctas siempre, siempre
se van a quedar siempre, obviamente vamos a excluir casos en los que haya abuso, o sea, como, Total. sí, obviamente no, o sea, desde que sean relaciones sanas, que no haya ningún tipo de dependencia y todo eso, la persona correcta siempre se va a quedar. Y yo siento que, por ejemplo, a mí me pasó algo muy bonito con, con mi mejor amigo de toda la vida. Yo con Simón literalmente estudiamos en el jardín y luego vivimos a vivir en el mismo conjunto y ha sido como esa, yo siempre lo digo, es como esa amistad ausente presente que ha estado siempre, Mm. siempre. Yo, un momento que me enamoré, eh, a mi pareja no le parecía muy chévere que yo tuviera ese tipo de relación tan cercana con Simón, y pues mi decisión fue alejarme de Simón porque yo dije, en este momento mi pareja me está aportando más que Simón. Mm. Cuando ya todo se fue al carajo con esta persona, una de las cosas que yo dije fue, o sea, además que yo a Simón nunca le di explicaciones de nada, ¿no? Y esta persona se fue de la misma forma de mi vida. O sea, sin explicaciones fue como un día, chao, apague y vámonos. ¿Y qué? Y yo dije como, mierda, yo le hice esto a Simón. Y en ese momento que yo estaba mal, yo dije como, ah, a mí me hubiera, o sea, como que Simón hubiese estado ahí. Y yo volví a Simón y yo le dije como, obviamente, a disculparme todo. Eh, Uno, que me sorprendió, lo primero que Simón me dijo, Chami, yo iba a, venía a decirte que intentaras recuperar las cosas porque yo te había visto feliz. Yo te veía muy feliz. Entonces yo dije, pues, si eso es lo que te hace feliz, hazlo. Y venía a apoyarte en eso. Ya obviamente después de escuchar toda la historia fue como, ni por el carajo te voy a volver a dejar volver ahí. Pero entonces, y él llegó y me dijo, yo entendí, para mí nunca, para mí desde mi percepción y por lo que yo había vivido, yo dije, esta amistad se acabó. ¿Mm? Simón me cogió y me dijo, para mí siempre fue una etapa que te tenía que dejar vivir, Sí. pero yo nunca sentí que nuestra amistad se hubiese acabado. Total. Y yo, ¿what? O sea, como... Y entonces me dijo, sí, o sea, como tú crees que... Y hoy Simón es una de las personas más importantes de mi vida, así me hablé con él una vez cada 2 meses porque así es nuestra relación. Eh, pero a lo que voy con todo esto es eso, o sea, como que las personas correctas siempre se quedan y siempre aceptan que tú vivas tus procesos sabiendo Sí. que ellos van a estar así. ¿Mm? Sí, siento que a mí algo que me ha ayudado mucho a aprender eso casi que a las malas es que yo era una persona así muy como hipervigilante, si se puede decir así, como de no decepcionar, no molestar a la gente, no nada, como ese miedo constante a que la gente se iba a ir, de que yo tenía que ser como perfecta, que tenía que ser así, que tenía que ser así. Y ciertas personas me han mostrado esa incondicionalidad de la amistad de verdad y es muy como uno se siente más tranquilo cuando sabes que tú puedes ser tú puedes como soltar y las personas no se van a ir. Una persona que se vaya por tú ser tú o por ser humana o por errar o por lo que sea, es una persona que de pronto no merece estar en tu vida. Es como si tú tienes que estar constantemente esforzándote para que esa persona no se vaya, para que esa persona no sé qué. Es una persona que no debe estar ahí. Es como intentar encajar algo a las malas que no encaja. Si tú Totalmente de simplemente acuerdo. dices, bueno, ya, o sea, yo voy a ser yo cometí un error, yo te estoy pidiendo disculpas, yo lo que sea, la gente que realmente quiere estar en tu vida, que le aportas, que todo, yo siempre he sentido eso, como que uno tiene que dejar de sentir que las otras personas te quieran es como un favor que te hacen y tú tienes que estar constantemente ganándote ese afecto. No, siento que las amistades verdaderamente incondicionales y las que verdaderamente valen la pena son personas que aceptan que tú no eres perfecta y que tú puedes cometer errores. Y siento que nos pasó incluso a nosotras dos, y siento que en nuestros, no sé, como Eso te iba a 15 años de decir. amistad también tuvimos nuestra pausa. O sea, sí. O sea, fue una pausa muy corta, no fue... Ay, pero igual se sintió O sea, mucho. era muy incómodo porque además nosotras nos veíamos y era como... Y, y sí, o sea, como que yo siento que es entender y creo que va muy relacionado con lo que dije en el podcast anterior, entender un poco que por más de que
mi amistad contigo merece esfuerzo, mi amistad contigo no es lo único que está pasando en mi vida, Exacto. ¿sabes? Y yo creo que eso y contigo obviamente también fue parte de esta época oscura, mi separación con Lau, ¿sí? Porque Lau tiene algo y es algo que hoy en día agradezco y que la próxima vez que me lo diga voy a poner mucho más cuidado a las cosas y Lau a mí siempre me ha dicho las cosas tal cual son, ¿sí? Entonces fue enfrentarme a una realidad que en ese momento emocionalmente no estaba preparada para enfrentar y en vez de yo verlo hacia la realidad, lo vi hacia ti. Ujú. Que eso estuvo muy mal, o sea, como que... Y pues como que ahí se rompió algo, pero no del todo, pero igualmente las dos estamos en un punto en que no sé cómo abordar esto para arreglarlo. Hasta Exacto. que ya fue como la copa que derramó el vaso. Sí. Y fue como, no, o sea, tenemos que sentarnos a hablar. Y fue como, sí, perdón, pero qué, pero sí es un poco también entender eso, o sea, como que yo creo que la parte de la construcción y de lo que ha cambiado en nuestras vidas en estos últimos 10 años, desde que salimos del colegio y al día de hoy, y empezamos a conocernos y a crecer y a cambiar tanto, a darnos cuenta que no nos sabemos todas, de hecho no nos sabemos ni la mitad, y si Ujú. al día de hoy me preguntan qué seguridad tengo hoy en la vida de Camila y qué conocimiento tengo, probablemente diga, no tengo ni idea, o sea, como que la vida es tan cambiante que yo, obviamente hay valores y cosas que hacen parte de mi identidad y son básicos y nunca van a cambiar de mí, pero de ahí a allá, que yo tenga claridad, así como pensaba tenerla, ya no, y soltar y como aceptar ese hecho de que no tengo ese conocimiento, Ujú. ya, o sea, Y como está que eso bien. me da tranquilidad y eso está bien. Es como, no, de hecho no sabes nada, no es que te las sepas todas, no sabes nada y te No sabes nada. espera, pero que, o sea, es chévere no saber nada porque significa que tu vida va a estar llena de aprendizajes, de experiencias, de cosas que te van a permitir encontrarte, encontrar que te gusta y siento que no es algo como que se construye y ya, como que no es como que yo diga, bueno, entonces a los 25 ya soy esta persona, a los 26 soy esta persona y ya, uno va a estar cambiando todo el tiempo y con las etapas de la vida. Ahora, siento que hay algo muy importante ahorita que decías más atrás, hablabas de las expectativas de los papás. Siento que algo que es bastante importante también es ver como la importancia de ver como el gran como panorama de la cosa y ver que nuestra generación está pasando por muchas cosas en cuanto a la incertidumbre. Siento que antes era más fácil decir, bueno, tú te casas joven, tienes hijos joven, compras una casa, haces esto, plan A, B, C, todo era como más secuencial, era como, bueno, paso uno, paso dos, paso tres. Y en nuestra época siento que todo es mucho más difícil de explorar, no sé, siento que estamos en mucha incertidumbre, ya a nivel como sistemático, no es algo como de tú y yo, sino estamos pasando como generación por muchos cambios y hay muchísima incertidumbre en el mundo. Y hoy en día seguir ese ABC cada vez es diferente, cada vez la idea de familia es más diferente, cada vez la idea de qué es el éxito es diferente, cada vez la idea de, bueno, cuál es la meta de la vida, cuál es el propósito, los trabajos cada vez son menos tradicionales, la digitalización de las cosas, o sea, estamos en una era que, o sea, los cambios van a toda, entonces siento que también tenemos que entender que de pronto cuando estábamos chiquitos, nuestros papás de pronto crecieron en ese más ABC y tú creces con el, bueno, terminas el colegio, vas a la universidad, te casas, tienes hijos y trabajas el resto de tu vida hasta que te mueras. Listo, ABC. Pero luego uno se da cuenta que hay A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, así toda, y arriba y para abajo, y luego vuelves a A, y luego vas a D, y luego te regresas a... Así, es un cambio, porque el mundo está cambiando más rápido que nosotros podemos como procesarlo. Entonces siento que Sí, de también es acuerdo. importante que entendamos que más allá de tú y yo y nuestras experiencias, es algo que yo he hablado con muchas personas de nuestra edad y todo el mundo está como que está pasando. O sea, esto no es normal, esto no es lo que me dijeron, esto no es lo que... Y de pronto hay que también entender que las personas que son nuestros ejemplos a seguir o fueron nuestros como, sí, ejemplos a seguir cuando estábamos pequeños, tienen una perspectiva mucho más secuencial del mundo, mucho más, bueno, esta es la secuencia que hay que seguir y listo. Y no, para Y que fue nuestra con lo realidad es que ellos diferente. crecieron. O sea, Exacto. a ver, una de las cosas,
por ejemplo, yo hablaba de eso. Mi mamá, mi mamá salió de su pueblo. ¿Por qué? Porque ella dijo, yo no quiero, o sea, mi futuro no va a ser conseguir un marido y tener 7 hijos, o sea, yo quiero hacer mi vida, ¿sí me entiendes? Y eso hizo que yo llegara a una realidad muchísimo más privilegiada de la que ella estaba, ¿sí me entiendes? Y a veces yo sí digo, ese privilegio es un poco contraproducente en el sentido de que obviamente desde esto lo digo con toda la gratitud de mis privilegios, eh, pero es la expectativa de, pucha, mi mamá hizo todo esto y todo y ellos y construyeron y hasta ya tenía carro, apartamento, ya estaba a punto de tenerme, o sea, acaba de conocer a mi papá, todo y yo, ¿qué está pasando? Sí. Pero entonces, desde ese punto de que yo nunca sentí la necesidad de que es que si no salgo corriendo de mi casa, lo único que voy a hacer en mi vida es conseguir marido y tener 7 chinos, ¿cierto? En este caso específico. Eh, como yo nunca tuve esa necesidad, obviamente la forma en la que se desenvolvió mi vida y mis prioridades son totalmente diferentes a las de ellos. Entonces, como, ay, sí, o sea, vuelvo a el hecho de encontrar paz con ser tú y aceptar que eres un ser cambiante. Siento que esa es el concepto más, Exacto. más valioso en esta época de cambios, porque es una Sí. época de cambios. Es cambiar y encontrarte y entender que la vida es muy plástica y cambia y cambia y cambia y cambia y cada experiencia va como, como redireccionando tu vida y a dónde tienes que llegar y de pronto sí, es como si tuviéramos que darle ese mensaje a nuestras yo de 16 17 años, es bueno, estás a punto, no sabes lo que te espera, no sabes lo que te espera, pero como permítete ver esto como una oportunidad de conocimiento. Permítete conocerte, permítete embarrarla, permítete cometer errores, permítete que los planes no salgan como esperas, permítete dejar esa frustración y esas expectativas que todo va a salir bien, que todo es perfecto y simplemente date la oportunidad de como literal Ser. salir al mundo y ser, o sea, y mira qué va pasando y mira qué personas llegan a tu vida y mira qué oportunidades llegan y mira qué cosas te interesan, porque en este mundo hay tanto por conocer, o sea, hay tantas cosas que son tan interesantes que encasillarte en una carrera también, eso de que hay una sola carrera y es lo que vas a ejercer el resto de tu vida y que si eres esto solamente puedes hacer este trabajo, también ha cambiado bastante. Hoy en día hay gente que, no sé, estudia veterinaria y luego se vuelven gerentes de bancos. O sea, eso, uno nunca sabe en qué vas a terminar y la carrera no define mucho. La carrera solamente es una oportunidad para tú conocerte, conocer tus intereses, aprender, no solamente aprender la carrera como tal. Yo siento que en la universidad yo aprendí un montón de cosas de pensamiento crítico, de cómo escribir, de cómo expresar mi opinión, o sea, más allá de lo que realmente aprendí. Entonces, como que mi papá siempre dice, el conocimiento nunca sobra y todo lo que tú aprendes te va construyendo. Y eso es algo que uno siento que tiene que meterse en la cabeza, que uno está a punto de aprender muchísimo y todo lo que aprendes te va a ir construyendo y va a ser como, bueno, quién soy, para dónde voy, qué cosas me gustan. Y nunca es tarde para cambiar de opinión, nunca es tarde para redireccionar tu vida, nunca es tarde para volver a escoger otro camino, porque eso es lo chévere de la vida. O sea, siento que una vida monótona y predecible y perfecta de pronto era el ideal cuando uno estaba pequeño porque no conoces todo lo que te espera, pero cuando miras la variedad y tantas cosas que hay para explorar te das cuenta que el mundo no solo es cambiante, sino que es caótico y qué chévere que lo sea porque te permite estar constantemente aprendiendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es, o sea, si se quieren ir con algo es que su vida no es un checklist. Y por ejemplo, ahorita Majo, mi prima, que es mi hermanita chiquita, está a punto de graduarse. ¿Ya? Y yo le decía como, sí, ya se gradúa. Entonces yo le decía como, no tienes que sabértelas todas, ¿sabes? O sea, como date el tiempo de conocerte porque en el momento que salgas de acá vas a conocer muchas cosas de ti que de pronto te hagan ver la vida totalmente diferente y eso está bien, Exacto. ¿sabes? O sea, como aceptar el cambio no como algo negativo y que es algo supremamente terrorífico,
Mm. Y a día de hoy yo digo, yo puedo estar luchando por mis más grandes sueños, pero muero de miedo. O sea, como Total, que, total. como últimamente, por ejemplo, mi lucha en este momento es eso, quitarme mi miedo de dar el Ujú, siguiente paso. Porque yo sé que estoy haciendo cosas que ya sé que son por mí y son ujú. sueños míos. Pero todo esto que viene alrededor y muchos miedos que llevo arrastrando tanto tiempo. Sí. Entonces, entonces es aceptar eso y aceptar el cambio y ver que yo creo que a día de hoy no hay una cosa en mi vida que haya pasado que yo diga, sí, me dolió todo, pero que hoy miro hacia atrás y digo, agradezco que eso haya pasado Ujú. porque hoy estoy acá Exactamente. y hoy estoy bien. ¿Mm? Exacto. Quitarse un poquito el miedo a las decisiones. Siento que yo era una persona que sobrepensaba mucho las decisiones y todavía un poquito, pero antes era porque yo tenía la presión de decir, uff, es que esta decisión va a definir mis siguientes 40 años de vida y le ponía mucho peso a las decisiones y no, o sea, siento que todo va cambiando, vas adquiriendo nueva información, nuevas experiencias y está bien si la decisión inicial no funcionó, si tienes que volver a tomar mil decisiones más. La gente, digamos, me imagino que Majo en este momento seguro está estresada, que voy a estudiar y qué voy a hacer. Esa decisión de que voy a estudiar se siente como la decisión más grande que vas a tomar en la vida y es un primer paso. Pero es como la base, es como la primera estación, como la estación de tren, entonces como que la carrera es como la estación como tal, pero tú no sabes qué tren vas a coger porque en la misma estación hay 40.000 trenes, entonces puede que sea esa base y te dé como una ruta, una potencial ruta, pero no significa que sea la única. Y siento que eso es lo Sí. más importante de saber, que la vida es como sí, como ir cogiendo diferentes trenes y a veces tienes que hacer escalas y terminas, no sé, después en un avión y después en un barco y después uno nunca sabe, pero empiezas en la estación de trenes y después qué pasa después no sabes. Pero sí, siento que es importante hacer pases con la incertidumbre, con el cambio y quitarle un poquito el peso a la decisión, a las expectativas, darle la oportunidad al autoconocimiento, a la paciencia y a la gentileza. O sea, ser muy gentil con uno mismo, no darse duro, no presionarse, no ser tan duro con uno mismo, porque siento que uno es bastante duro cuando las cosas no salen y muchas veces tú, bueno, obviamente tienes un factor ahí, pero también el contexto pesa mucho más que uno mismo y uno no tiene control sobre todo. Entonces, hacer las paces con que uno no tiene el control de todo también es súper importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y la vida no es un checklist. Uh -huh. Y tus sueños están bien y pueden cambiar. Yo creo que Exacto, con eso nos despedimos por hoy. exacto. Siento que sí, uno no se las sabe todas, pero uno tiene toda la vida para aprender. Ujú. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este nuevo capítulo y nos vemos en el siguiente. Chao.